Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta noche? Bien, bien. Amén. Damos gloria a Dios, ¿verdad? Que Gozo del estamos, Señor. amén. Estamos aquí reunidos. Y en esta noche el Señor ha querido traer un tema para cada uno de nosotros y ese tema se titula Quien confía desata el poder de Dios. Amén. Vuelvo y lo repito, quien confía desata el poder de Dios. ¿Y cuántos de los que estamos aquí anhelamos desatar el poder de Dios en nuestra vida? Amén. ¿Cuánto anhelamos eso para nuestra vida y para la vida de todo, verdad? De toda nuestra familia, de todas las personas que nosotros amamos. Pero antes de comenzar, vamos a dar lectura a la palabra de Dios que está tomada, perdóname por aquí, de Jeremías 17, versículos 7 al 10. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito el que confía en Yahvé y en él ha puesto su esperanza. Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor. Su follaje se mantendrá verde. En el año de sequía no se inquieta, ni deja de producir sus frutos. El corazón es lo más complicado que cualquier cosa, y más aún es lo más perverso. ¿Quién puede conocerlo? Yo, Yahvé, escudriño el corazón y sondeo las entrañas. Yo doy a cada cual según su conducta y según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Esta palabra, yo digo que de entrada nos invita a definir tres términos importantes para que podamos adentrarnos en ella. El primero es bendito. Cuando vamos al diccionario y buscamos la definición de bendito, nos dice que es dichoso o feliz. El segundo término que el Señor me invitaba a definir era confía. Cuando una persona confía, el diccionario nos dice que significa que tiene seguridad y que tiene firmeza en algo o en alguien. Y el tercer término que el Señor me invitaba a definir era esperanza. Y cuando voy al diccionario y busco la palabra esperanza, el Señor, ¿verdad? El diccionario decía creer que todo es posible. Y me llamaba muchísimo la atención estas tres definiciones, porque cuando yo iba a ese primer versículo de la palabra y yo lo parafraseaba con estas tres definiciones, algo maravilloso ocurrió. Y les voy a decir el versículo parafraseado que el Señor, ¿verdad?, me regaló. Y dice, feliz el que tiene seguridad y firmeza en Yahvé, pues todo lo que cree es posible. Amén. Vuelvo y lo repito. Feliz el que tiene seguridad y firmeza en Yahvé, pues todo lo que cree es posible. ¿Cuántos anhelamos ser felices aquí? ¿Cuántos anhelamos que el Señor, ¿verdad?, cumpla los deseos más profundos de nuestro corazón, ¿verdad? Todos. Yo diría que todos anhelamos eso para nuestra vida. Y de entrada el Señor nos está dando la llave para que se desate su poder en nuestra vida. ¿Y cuál es esa llave? La confianza. El que confía, es decir, el que tiene seguridad y firmeza plena en el Señor, es el que verdaderamente es capaz de ser feliz, y no solamente de ser feliz, sino que es capaz de que se cumpla todo lo que Él pide. Y saben una cosa, queridos hermanos, a lo largo del camino y a lo largo de esta lucha y a lo largo, ¿verdad?, de esta permanencia de querer estar en la presencia de Dios, yo he aprendido algo. Y es que muchos anhelamos que se desate el poder de Dios en nuestra vida, pero somos pocos los que estamos dispuestos a experimentar los efectos del poder de Dios en nosotros. Muchos anhelamos que Dios, ¿verdad?, haga milagros, que Dios levante esta área de mi vida, que Dios restaure esta área de mi vida, que Dios sane esta otra área de mi vida, ¿verdad? Pero somos pocos los que en el camino sostenemos los efectos del poder sanador de Dios en nosotros. Ustedes saben quiénes son los únicos que logran sostener los efectos del poder de Dios en su vida. Son los que confían en el Señor.
Nos dice la palabra en el versículo 8 que los que confían en el Señor son como un árbol plantado a la orilla de un río. ¿Y cómo son los árboles plantados a la orilla del río? Yo buscaba en internet árbol plantado a la orilla del río, porque sabemos que Google es una de las cosas más maravillosas que podemos tener acceso a la mano. Y buscaba imágenes y lo primero que yo veía eran árboles grandes, árboles robustos, árboles fuertes, pero sobre todo árboles verdes. Y no solamente, ¿verdad? Estos árboles son grandes, robustos, fuertes y verdes porque son en sí mismos, ¿verdad? Pueden por sí mismos, sino que la palabra nos invita a algo un poquito más peculiar. La palabra nos dice que estos árboles son así por una razón particular, y es que estos árboles extienden sus raíces, ¿verdad?, hacia la corriente de agua para así poder nutrirse. ¿Y qué es extenderse? Alargan. Es decir, ellos hacen que sus raíces lleguen hasta esa corriente, ¿verdad?, para ellos que poder nutrir sus raíces y poder ganar esa compostura que tienen. Pero los que confían en el Señor, queridos hermanos, son grandes, son robustos, son fuertes, son verdes, pero no lo son por sí mismos, sino que los que confían en el Señor son así por una sola cosa, y es que extienden su vida, ¿verdad?, a la corriente perfecta. ¿Y cuál es la corriente perfecta? La presencia de Dios. Extienden su vida a la presencia de Dios, y es ahí, en esa corriente, que es sobre todas las corrientes, que es Dios mismo, que los que confían en el Señor logran robustecer su vida, logran engrandecer su vida, logran formar su vida, ¿verdad? Y es que los que confían en Dios, queridos hermanos, extienden su vida. ¿Para qué? Porque entienden una sola cosa, que es que la grandeza y la fuerza proviene del Señor. Por eso es que los que confían en el Señor van a la fuente. Y la fuente perfecta donde corre agua inagotable, ¿verdad?, es la fuente de su presencia. Por eso en esta noche, el Señor me decía: Maite, es una buena noche para que cada uno de nosotros escudriñemos nuestro corazón. Para que cada uno de nosotros busquemos cuáles son las corrientes de las cuales tú y yo estamos tratando de nutrir nuestra vida. ¿Cuáles son las fuentes, verdad? ¿Cuáles son esas corrientes de las cuales yo estoy tratando de obtener agua para suplir mi vida? ¿Es la corriente de mi yo? ¿Es la corriente de mis fuerzas? ¿Es la corriente de mis miedos? ¿Es la corriente de mis inseguridades? ¿Es la corriente de mis temores? ¿Es la corriente de mis corajes? ¿Es la corriente de mis frustraciones? Es decir, el Señor dice: ¿qué corriente o qué corrientes? Porque ¿cuántos dicen amén? Que pueden ser varias. Yo lo he experimentado en mi vida, que no a veces es una corriente, a veces son 3, 4 y 5 a la vez, en las que a la luz del Espíritu Santo me doy cuenta que estoy tratando de nutrirme y lo que estoy haciendo es desgastar mi vida. El Señor me decía: Maite, ¿qué corrientes están nutriendo tus raíces y por ende están nutriendo, alimentando tu interior? Porque lo que fluye, ¿verdad?, por la raíz es lo que alimenta al árbol por dentro. Pues igualmente a nosotros. De eso que nos estamos nutriendo es lo que nos estamos llenando. El corazón es lo que estamos llenando, ¿verdad?, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, y es lo que está llenando todo nuestro ser. Saquemos un momento ahora, sí, en lo profundo del corazón y en la intimidad de cada uno para evaluar cuál es nuestro aspecto. Señor, yo estoy fuerte, yo estoy robusto, yo estoy verde. O realmente yo estoy débil, estoy delgado y estoy marchito. ¿Cómo estoy, Señor? Cuestionémonos por un momento, ¿verdad?, cuál es el aspecto de nuestra vida espiritual. Porque podemos vernos fuertes, robustos y verdes en el exterior. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén muchas veces. Podemos, ¿verdad? El mundo puede creer que estamos bien. Es más, podemos proyectarnos bien ante el mundo. Pero tenemos que entender una cosa, hermano. En el versículo 10 de esta palabra nos dice: yo, Yahvé, escudriño el corazón y sondeo sus entrañas. Y en esta palabra, el Señor lo que quiere decirnos es verdad. Es que quizás podemos tener un verdor artificial. Un verdor en donde los que están a mi alrededor piensen que yo estoy bien. Pero hoy el Señor ha querido decirnos:
o más bien recordarnos que en esta noche Él está escudriñando nuestro corazón. Que en esta noche Él está sondeando lo profundo de cada uno de nosotros. Y en esta noche el Señor quiere decirnos, ¿verdad?, que nos dará a cada cual, dice la palabra que nos dará a cada cual según que su conducta y su fruto. Y en esta noche el Señor nos dice, yo le voy a dar a cada cual según su conducta y su fruto. Pero escuchen bien, el Señor me decía, no es su conducta externa, no son sus frutos externos, es su conducta interna y sus frutos internos. Hoy Dios ha querido venir aquí a decirnos, yo estoy ahí pendiente de tu corazón. Yo quiero saber qué es, ¿verdad?, lo que tú tienes dentro y cuál es la importancia de que tú y yo escudriñemos nuestro corazón. Porque del estado de mi alma va a depender una cosa. Del estado de mi alma va a depender cómo tú y yo vamos a ser capaces de resistir el calor. La palabra nos hablaba, ¿verdad?, de que el tiempo de calor, el árbol no tiene miedo por... Y si yo parafraseo esa frase, ¿qué quiere decir? Del estado de mi alma va a depender cómo tú y yo, ¿verdad?, vamos a resistir en el momento de prueba. Según, ¿verdad?, sea nuestro comportamiento, fruto interno será nuestro, ¿verdad?, nuestro fruto externo. Nada va a salir que no esté dentro del corazón, ¿verdad? Afuera no va a pasar magia, afuera no va a pasar nada extraordinario. Simplemente va a salir lo que yo tengo dentro. Y nos dice la palabra en el versículo 8 algo muy particular. Dice, este árbol plantado cerca del río no tiene miedo de que llegue el calor porque sabe y está seguro que sus hojas se mantendrán verdes. Y añade después que en el año de sequía no se inquieta. ¿Por qué? Porque no deja de producir frutos. Y este versículo para mí es muy poderoso, queridos hermanos. Para mí muestra una verdad inconcebible. ¿Por qué? Porque nos dice que los que confían en Dios, los que permanecen en Dios, no tienen miedo al tiempo de la prueba. ¿Por qué? Porque están seguros que aún en medio de la prueba, ¿verdad?, aún en medio de su dolor, su follaje se mantendrá verde. ¿Cuántos dicen amén? Y es que tenemos que entender una cosa, hermanos. El que confía en el Señor experimenta el calor. ¿Cuántos dicen amén? El que confía en el Señor experimenta el calor. El Señor me dice, Maite, en los que confían en mí tienen que sentir el calor. Es decir, la palabra no dice, no tienen miedo porque no sentirán el calor. ¿Verdad que no dice eso? Dice todo lo contrario. La palabra dice que no tienen miedo de que llegue el calor. Los que confiamos en el Señor, ¿verdad?, sentimos dolor, sentimos sufrimiento. Incluso los que confiamos en el Señor tenemos periodos de incertidumbre. ¿Cuántos dicen amén? Y periodos de incertidumbre en donde la ayuda, ¿verdad?, invaga nuestro corazón. ¿Pero por qué? Porque somos humanos. Dile al que tienes al lado, eres humano. No se te olvide, no eres un robot. Tú sientes y padeces, ¿verdad? Pero yo les puedo garantizar una cosa, queridos hermanos, que aún en medio del dolor, aún en medio de la incertidumbre que tú y yo podamos estar viviendo en nuestra vida, en nuestra realidad, en lo que podemos estar viviendo al día de hoy, los que confiamos en el Señor sentimos la paz. Y es la paz de saber con seguridad y con firmeza, ¿verdad?, como nos decía la definición, que en medio del calor Dios me acompaña. Que en medio de esto que yo puedo estar viviendo, Dios nunca me va a dejar solo. Y contestémonos por un momento, ¿verdad?, en la intimidad de nuestro corazón, en medio de mi calor, yo tengo seguridad de que mis hojas se van a mantener verdes. El Señor me decía, Maite, ¿tú estás segura que en tu calor tus hojas se van a mantener verdes? Y cuando el Señor te hace ese cuestionamiento, uno como que, tú sabes, le corre un poquito el sentimiento humano en el corazón. Pero que sin importar, ¿verdad?, lo que nosotros podamos estar pasando hoy, incluso lo que se pueda avecinar a corto plazo o a largo plazo en la vida de cada uno de nosotros, al día de hoy el Señor quiere que nos contestemos en el corazón, ¿estás seguro de que yo te asisto y de que yo cubro tu vida? ¿Estás seguro en tu corazón de que yo te acompaño? Es decir,
cuestionémonos por un momento cómo estamos viviendo cada uno de nosotros nuestro año de sequía. Porque sin importar cuánto amemos a Dios y cuánto sirvamos a Dios, cada uno de los que estamos aquí tenemos un año de sequía en nuestra vida. Tenemos un área en nuestra vida que ¿verdad? Parece seca. Y yo buscaba que es seco, estéril. Y buscaba que era estéril. Porque yo soy así, me gusta entender lo que el Señor me quiere tratar de decir. Y el Señor me decía, Maite, lo que es estéril parece que no produce fruto. Pero a mí me encantaba porque decía parece, ¿verdad que sí? Parece que no produce fruto. Hay áreas en nuestra vida que parecen que no producen fruto. ¿Cuál es el año de sequía en tu vida? ¿Es tu familia? ¿Es tu trabajo? ¿Es tus estudios? ¿Es tu finanza? ¿Eres tú mismo? Puede ser tú mismo tu año de sequía. Es decir, tus emociones, tu espíritu, tu físico, tu disciplina, tu consistencia. ¿Qué área de sequía, qué año de sequía es lo que está tomando, verdad, tu vida y qué es lo que está atacando tu vida en este momento? Y cada uno de nosotros podemos tener al menos uno, y si están como yo, la mezcla de muchos años de sequía a la vez, que nos toca, ¿verdad?, vivir con ellos. Pero la realidad es que sin importar cuántos años de sequía tú puedas estar viviendo en tu vida, lo importante es cómo lo estamos viviendo. La palabra nos dice algo muy importante, y es que dice que el árbol permanece sin inquietarse. ¿Cómo permanece? Sin inquietarse. ¿Por qué? Porque sabe que aún en la sequía no dejará de producir fruto. Y eso es poderoso. Aún en la quietud, aún en lo que parece estéril, el que confía en el Señor sabe que en su momento va a producir fruto. Ahora bien, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que en nuestras sequías produciremos fruto? ¿Cuántos están seguros? ¿Cuántos confían en ese nivel de fe, a ese nivel de certeza, a ese nivel de seguridad, a ese nivel de firmeza? Que, Señor, en lo que parece estéril en mi vida, tú has dicho que tú harás. El hombre y la mujer que confía en el Señor sabe que el tiempo de prueba, que el tiempo de sequía, que el tiempo de calor es el escenario perfecto para que se desate el poder de Dios en su vida. Por eso el que confía en el Señor permanece plantado en el calor. Por eso el que confía en el Señor permanece plantado en la sequía. Porque lo que lo mantiene plantado no es lo que ve, sino lo que espera. Amén. Y el Señor tocaba y esto ministraba mucho mi vida, ¿verdad? Porque es saber y entender que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la incertidumbre, en medio de lo que tú y yo podamos estar viviendo, permanecemos plantados porque sabemos y vivimos convencidos que Dios nos va a asistir en el momento que Él entienda prudente. El Señor quiere, queridos hermanos, que tú y yo en esta noche salgamos convencidos de aquí de algo muy importante. Y es que el que confía en Dios nunca será defraudado y nunca será avergonzado. Amén. Y a mí me encantaba porque yo decía, wow, avergonzado. Y esto la gente dice, ay, que eso es porque le importa el que dirán, ¿verdad que sí? Eso lo podemos malinterpretar así. Y la realidad es que no es que nos importe el que dirán, pero ¿qué pasa cuando llevamos tiempo caminando en el Señor, verdad? ¿Qué pasa cuando llevamos siendo obedientes a Dios? ¿Qué pasa cuando llevamos tiempo siendo fieles a Dios y todo a tu alrededor sigue igual de seco? Dios escudriña el corazón y Él lo sabe. Y Él sabe que el mundo nos señala. Y Él sabe que el mundo que dice, y esta que cree en Dios, y esta que dice que Dios le prometió, y esta sequía de su vida que no se va, esta más estéril. Y en nuestro corazón se alberga esa vergüenza, ¿verdad? Señor, pero ¿qué pasa? Que yo te soy fiel y no responde. ¿Qué pasa? Y el Señor me decía, Maite, entiendan que los que confían en mí, yo no los defraudo, pero tampoco los avergüenzo. El Señor en su momento, ¿verdad?, nos mostrará para su gloria lo que Él desea. Y Él desatará en nuestra vida lo que Él quiere para su gloria, porque para eso es que lo queremos. Amén. Y no solamente el Señor me decía, Maite, yo quiero que salgan convencidos que el que confía en mí no es defraudado,
y tampoco es avergonzado, sino que yo quiero que entiendan el por qué solo los que confían en mí son capaces de desatar mi poder. Y hay una razón muy específica. Ayer, mientras yo oraba, el Señor me decía, Maite, solo el que confía en mí es capaz de recibir de mis manos las gracias necesarias para poder vencer. Hay unas gracias. ¿Y qué es una gracia? La gracia es una ayuda, es una asistencia, ¿verdad? Que solamente Dios puede dar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sentido en su vida que miran para el cielo y dicen, Señor, hay alguito que te toca más que a ti? Pues el Señor nos dice, ¿verdad? Que solamente los que confían en el Señor son capaces de agarrar de sus manos esas gracias, esas ayudas, esa asistencia, ¿verdad? Que solamente Dios puede dar y que tú y yo necesitamos para poder vencer. Sin esas gracias, queridos hermanos, nosotros no vamos para ningún ¿qué? Sitio. Pero para que Dios nos pueda brindar esa ayuda, para que Dios nos pueda brindar esa asistencia, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tenemos que confiar. El Señor me decía, Maite, ¿cómo yo te voy a brindar una ayuda? ¿Cómo yo te voy a brindar una asistencia si tú no confías en mí? Él me decía, ¿acaso tú coges algo de alguien que tú no conoces? ¿Acaso tú coges algo de un extraño, de una persona que tú no confías? Yo, si tú dejas que un extraño, alguien que tú no confías, le des algo a tus nenas. No, por mejor que sea, ¿verdad que sí? Por mejor que sea, ni Mireya, ni Lili, ni Dalia, ni no me sé los nombres de todos, Ñeco. Cada uno de nosotros sabemos que si viene un extraño, una persona en que yo no confío, a darme algo, por más que sea lo mejor, yo no lo voy a coger, ¿es o no es? Por eso me decía, pues Maite, el que desconfía de mí, hace que yo me vuelva un extraño en su vida, del cual yo no puedo, ¿por qué? Porque aunque yo quiera, no lo va a coger, y aunque, ¿verdad? Aunque yo quiera, esa persona no lo va a tomar de mis manos. Aunque yo esté ahí dándole la solución, no lo va a tomar porque no confía en mí. Entonces esa es la importancia de entender que por eso el que confía en Dios solamente es el capaz que desata el poder de Dios, porque solamente el que confía en Dios va a la mano de Dios y le arrebata el poder de Dios de su mano. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que entender una cosa, que el enemigo no va a descansar en nuestro tiempo de prueba, en nuestro tiempo de sequía. El enemigo no va a descansar, ¿verdad? De tirarnos con todo lo que él pueda. Con todo, persona, lugar, acontecimiento, no importa lo que él use. Después que logre que tú y yo no alcancemos las gracias que Dios tiene destinadas para tu vida y para mi vida, porque escucha bien, hay unas gracias que Dios tiene destinadas que son tuyas y de nadie más. Y que el enemigo va a hacer lo que sea para que tú no seas capaz de alcanzarla. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú no alcanzas esas gracias en tu vida, él va a vencer en tu vida. Y esa es la importancia de que nosotros confiemos a ciega de Dios. Porque Dios es el que nos va a dar ese acceso a esas gracias. Y el Señor me decía, Maite, la desconfianza en mí, o la desconfianza, aparta a mis hijos de mi presencia. Porque si tú no confías en alguien, ¿tú te quedas al lado de esa persona? No, ¿verdad? Yo cojo, cuando yo veo algo que a mí no me huele bien, yo salgo cogiendo. Por eso me decía, Maite, los que desconfían de mí se alejan de mí. Y eso es precisamente, ¿verdad?, lo que el enemigo anhela hacer en nuestra vida. Anhela que nos alejemos de Dios para limitar la acción de Dios. Si se limita la acción de Dios en mi vida, jamás, escucha bien, jamás se va a poder desatar el poder de Dios en nosotros. Y es por eso, ¿verdad?, que la desconfianza nos debilita. Y es por eso que la desconfianza nos pone frágiles. Es por eso que la desconfianza en el momento de prueba toma posesión de nosotros. Pero en cambio, el que confía en medio del dolor tiene fuerza. En cambio, el que confía en medio del dolor tiene firmeza. Porque sabe que esa fuerza y esa firmeza no proviene de él, sino que proviene de ¿quién? De la presencia de Dios. Y hoy Dios, ¿verdad?, nos exhorta a cada uno de los que estamos aquí a que seamos árboles plantados. Pero no cualquier árbol plantado. Dios quiere que seamos árboles plantados a la orilla del río. Que seamos ese árbol, ¿verdad?, que extiende sus raíces
a esa corriente perfecta, y esa corriente perfecta es su presencia. Él quiere, ¿verdad?, que cada uno de nosotros entendamos que solamente conectados a Él vamos a alimentar nuestras raíces correctamente y de manera permanente, ¿verdad? De manera que nuestras hojas siempre permanecerán verdes aún en el calor. Y de manera que continuaremos produciendo frutos aún en la sequía. El Señor me decía, Maite, el que confía permanece aunque todos a su alrededor caigan. El que confía produce frutos aunque todos a su alrededor no produzcan fruto. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad?, de estar en la presencia de Dios. Y yo les puedo decir que yo sé que el calor molesta. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé lo que se siente tener sed. Mirar a todo tu alrededor y no tener dónde beber. Eso yo lo he experimentado en mi vida. Yo he experimentado en mi vida lo duro que es creer cuando no se ve. O sea, yo he experimentado en mi vida lo duro que es esperar cuando ya tú no quieres esperar. Yo he experimentado en mi vida lo duro que es caminar cuando ya estás cansada de caminar. E igualmente yo les puedo decir que yo he experimentado en mi vida lo duro que es confiar en Dios cuando no se ve nada y todo está oscuro a tu alrededor. Y aún en medio del dolor, y aún en medio del sufrimiento, y aún en medio de todo lo que, ¿verdad?, he vivido a lo largo de mi vida, yo he podido experimentar una sola cosa. Y es que en los momentos de mayor calor de mi vida, en los momentos de mayor sed de mi vida, han sido los momentos en donde más rápido Dios ha desatado su poder en mi vida. Por eso, queridos hermanos, es que el árbol plantado cerca del río no teme a la sequía. Porque sabe que cuando la sequía se avecina, igualmente sabe que el poder de Dios se avecina. Por eso, hermano, el que confía es feliz, y por eso el que confía en el Señor recibe todo lo que pide. Porque su esperanza no está puesta ¿en quién? En sí mismo. Su esperanza no está puesta en lo que le rodea, sino que su esperanza está puesta en el Señor. Eso es lo que lo mantiene feliz. Eso es lo que lo mantiene produciendo. Eso es lo que lo mantiene esperando. Eso es lo que lo mantiene con esa seguridad, esa firmeza delante de la presencia de Dios, sabiendo que de donde está agarrado y de donde se está nutriendo es del mismo Dios. Por eso en esta noche, ya con esto voy concluyendo, y yo sí puedo. El Q, no te puedo tirar la mirada. El Señor, ¿verdad?, ha querido venir a esta casa a tocar nuestro corazón, el corazón de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, ¿verdad? Ha querido llegar aquí porque ha querido que nosotros abramos el corazón de par en par y que le digamos, Señor, mira mi sequía, mira mi calor, mira mi sufrimiento, mira mi dolor, mira lo que yo siento en mi corazón, en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu, en todo mi ser. Mira cómo yo estoy. Y en este ambiente, Señor, delante de tu presencia, yo te quiero decir en esta noche, Señor, que yo me quiero plantar en tu presencia. Yo me quiero plantar frente a esa corriente perfecta que es tu presencia, Señor. Porque yo solamente anhelo una sola cosa. Y lo único que yo anhelo, Señor, es que se desate tu poder en mi vida. Hoy el Señor ha querido venir a traer 3 cosas importantes a nuestra vida. Ha querido traer esperanza, ha querido traer fuerza, pero sobre todo ha querido traer firmeza. Y una de las cosas que el Señor me decía era, Maite, yo quiero traer esperanza, fuerza y firmeza. Y si yo traigo esto hoy es porque yo anhelo ser algo en la vida de cada uno de ustedes. Cuando yo revelo algo es porque todavía hay tiempo de hacer algo. Cuando yo revelo algo, cuando yo estoy revelando a mis hijos que yo anhelo que caminen en confianza, que caminen en esperanza, que caminen en fuerza, que caminen en firmeza, es porque yo quiero que tengan la certeza de que aún hay algo que yo anhelo hacer. Y el Señor me decía, diles que lo que yo anhelo hacer en su vida
es desatar mi poder, es desatar mi gloria, es desatar mi presencia. Por eso en esta noche nos vamos a disponer a la presencia de la fuente perfecta, a la presencia del que todo lo puede, a la presencia del único que es capaz, ¿verdad?, de suplir nuestra vida en la sequía cuando nadie nos puede suplir. El único que es capaz de suplir, ¿verdad?, la brisa fresca cuando el calor ya arrebata nuestra vida y ya sentimos que vamos a desfallecer, ¿verdad? Y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre la vida de cada uno de nosotros. Nosotros como comunidad, ¿verdad?, que hemos llegado hasta aquí, que venga a traer esa brisa fresca y esa fuente fresca, pero sobre todo a esta familia. Él ha venido a querer traer brisa fresca, fuente fresca, corriente fresca, porque hay propósito. El Señor decía, es que hay propósito hermoso. Y mi propósito no se puede paralizar. Yo no anhelo que mi propósito se paralice. Yo anhelo que mis hijos vivan, ¿verdad?, la dignidad de hijos de Dios para que puedan experimentar mi poder, mi unción y mi gloria en su vida. ¿Cuántos anhelamos la gloria de Dios en nosotros? Yo la anhelo. Yo le digo, Señor, yo sé que tú estás glorificado en muchas áreas de mi vida, pero todavía hay muchísimas áreas más que yo digo, Señor, ¿cuándo? Y el Señor dice, Maite, no te enfoques tanto en el cuándo. Si permaneces, va a llegar. Ahora bien, el Señor dice, ¿cuántos de nosotros estamos aquí? Señor, ¿cuándo vas a hacer esto en mi vida? ¿Cuándo vas a desatar tu poder específicamente en esta área? Yo no la conozco, pero el Espíritu Santo la conoce. Y en esa área que te late en el corazón ahora mismo, el Señor dice, en esa área yo anhelo desatar mi poder. Pero ¿sabe algo? Necesito un poco más de confianza. Necesito un poco más de fe, un poco más de entrega. Necesito un poco más de firmeza, dice el Señor, ¿verdad? Hay áreas en donde el poder de Dios no se desata en nosotros porque no hay la firmeza todavía que Él anhela que haya. Por eso en esta hora clamamos, Señor, a tu Espíritu Santo sobre este lugar. Clamamos la acción del Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos aquí. Clamamos, Señor, que tú vengas a nutrir nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, de la manera que tú anhelas, Señor. Que tú rompas toda cadena de desconfianza, que tú rompas toda cadena de temor, que tú rompas toda cadena de frustración, que tú rompas toda cadena, Señor, de estancamiento en todos los niveles, Señor. Tú solo conoces qué áreas de nosotros están estancadas, qué áreas de nosotros están paralizadas, Señor. Pero hoy venimos, Señor, a plantarnos en tu presencia. Hoy decimos, Señor, que tu agua fresca corra en nosotros. Que la brisa fresca corra en mi vida, Señor. Porque yo quiero caminar feliz, sabiendo que en tu momento yo produciré, Señor. Sabiendo que en tu momento yo voy a recoger esos frutos que tú has prometido. Señor, tú no eres un Dios de palabras vacías. Tú no eres un Dios que promete por prometer. Tú eres un Dios de propósito. Tú eres el Dios que lo que dices lo cumple, Señor. Y tus hijos te decimos que te creemos, Señor, pero que anhelamos que nos ejercites en la fe, que nos ejercites en la confianza, de la manera que tú anhelas, Señor, de la manera en que tú anhelas que caminemos. Oh Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, ven sobre nosotros y sopla la vida que tú quieres para cada uno de nosotros y la plenitud que tú anhelas.